Vamos a hacer un pequeño, ¿cómo se le llama eso? Resumen para ordenar las ideas. Venimos trabajando sobre el poder espiritual de cada uno de nosotros. ¿En qué consiste? Hemos dicho que consiste en exhibir permanentemente o consecuentemente ¿qué? Las características de ¿quién? Señor Jesús. El poder espiritual del creyente consiste en exhibir, se tiene que ver, en exhibir las características del Señor Jesús en tu vida. Consecuentemente, no importa cómo estén las circunstancias, buenas, malas, el poder espiritual del creyente consiste en que no importa cómo sean las circunstancias, Él exhibe todo el tiempo, permanentemente, las características del Señor Jesús. Hay que hacer un esfuerzo para captar bien. El Espíritu Santo está para ayudarnos, pero no es para hacer el trabajo que nos toque a nosotros. Obvio, gloria a Dios por el Espíritu Santo, de Él vamos a hablar hoy. Pero no estás exento de estar vigilando qué exhibes o a quién exhibes. Si hay algo que a mí me molestó en un lugar donde anduve, es que decían que nosotros somos monos porque imitamos mucho a los demás. Trate de recordar las enseñanzas del hermano Oldemar y a una parte mía donde decíamos que imitamos, sí, pero a Dios. Amén. No a otros. Nuestro trabajo es imitar a Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, por ahí vamos, ¿verdad? Pero resulta que las características del Señor Jesús las tenemos bien definidas en lo que llamamos el fruto del Espíritu Santo. ¿Recuerdan? Gálatas 5, 22 y 23. ¿Cuáles son? No son. Luego vamos a trabajar eso. ¿Por qué no son los frutos del Espíritu, sino el fruto? Eso más adelantito. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. ¿Recuerdan? Esa es la mejor representación de Cristo. Cuando tú lees ese pasaje, el Espíritu Santo te puede ayudar a que veas cómo es Cristo Jesús. ¿Qué es lo que tú vas a ver en Él? Yo te hago una pregunta, principalmente a las mujeres. ¿Cómo tú, mujer, te sentirías estando a la par de Cristo? ¿Cómo te sentirías? Seguramente, digo yo, confiada, tranquila, sin temor, ¿cierto? Trata de trabajar mucho en cosas buenas, como decía Pablo, con la mente. O sea, usa la mente para cosas buenas. Trata de verlo a Él a través de la Escritura. Por favor, no a través de ningún retrato, ¿verdad? A través de la Escritura. Su comportamiento, su conducta, su lenguaje, sus pensamientos. Bueno, pero para llevar el fruto del Espíritu Santo, hemos visto, estamos haciendo como un resumen, creo que la palabra es recapitulación. Ah, carajo. Bueno,
más o menos, ¿verdad? Que para poder llevar el fruto del Espíritu Santo, tenemos que permanecer en Cristo Jesús. Vimos un pasaje, tal vez Juan ¿qué era? 15:4, fue uno de los que trabajamos. Juan 15:4, John, porfa. Bueno, yo lo leo, yo lo tengo aquí a mano. Dice, permaneced. Y ese verbo permanecer tratamos de entender cómo lo usa Dios, ¿verdad? Porque esa es la idea. Y vimos que pues denota durabilidad, algo que es para siempre. Bueno, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano o la rama, no sé cómo dirá ahí. Bueno, ahí dice pámpano. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Le voy a para adelantar algo, pero va muy, muy adelante. Si yo te preguntara ahora, ¿de dónde tú tomas tu vitalidad? Para más adelante. Si hay algo que debe caracterizar al creyente es su vitalidad, que no procede de lo natural, sino de lo sobrenatural. Lo sobrenatural para el creyente debe ser lo natural. Lo vamos a ver. Si tú te sientes que hoy me enteré, bueno, me llegó una noticia increíble. Hay un predicador que me gusta escucharlo, pero hoy pide oración porque dice que está teniendo problemas con la depresión. Él no es de aquí, es muy conocido en otras partes, pero me impresionó eso. Yo he luchado con la depresión, yo sé lo que es, creo que todos sabemos. Es ese decaimiento, ¿verdad? Ese que la vida perdió el brillo. Así dicen los psiquiatras. Por eso quiero adelantar algo. Tú tienes todos los días que preguntarte, ¿de dónde tomo yo mi vitalidad? ¿Y qué es vitalidad? Es esa energía ¿para qué? Para hacer cosas, para trabajar, para crecer, para amar, para construir algo. ¿De dónde la tomas? Porque muchos se ocupan. Mira, este es un problema de la iglesia contemporánea. Muchos se ocupan de mucho alimento macrobiótico, inclusive está de moda, y muchas cosas que yo no estoy en contra, pero hay que hacer mucho énfasis. ¿Cuál es tu vid? ¿Cuál es tu vid? ¿Cuál es tu vid? ¿De dónde tomas tú la energía vital para vivir en victoria? ¿De dónde? El doctor Soto me manda a mí vitaminas. Espero que no vea este video. No somos amigos. Él me manda vitaminas. Yo me las tomo, pero no dejo estas vitaminas. Amén. ¿Ok? A ver, grábatelo. ¿Cuál es tu vid? ¿Cuál es tu vid? Bueno, entonces vimos ese pasaje, pero vimos algo muy importante que está en San Juan 6:56, creo. 6:56. El que come mi carne y bebe mi sangre, ojo, en mí permanece y yo en él. Antes, vea, el 6 está antes del 15. Qué matemático, ¿verdad? Ya, Mario. Pero es que es importante notar que él lo dijo en el 6. También es importante notar que lo dijo antes, mucho antes de la Santa Cena, ¿verdad? Porque a algunos se les ha hecho un enredo con eso.
Pero no. Él está hablando aquí en una forma simbólica, digamos, metafórica, y aquí es donde vamos a trabajar hoy, para aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz. Es una forma, digámoslo, que simboliza de manera metafórica, mejor dicho, que yo acepto, yo recibo los beneficios de la muerte de Cristo en la cruz. Bueno, habíamos visto también, como para ilustrar en una forma comprimida esos beneficios esas bendiciones que yo recibo en aquel evangelio comprimido de 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Obvio que hay que trabajar más. Ese es el evangelio concentrado, denso. Pero ¿qué tengo que hacer yo entonces? Porque cuando el Señor está diciendo, el que come mi carne y bebe mi sangre, entendemos que es una forma, y Él estaba profetizando, por supuesto. Esto también lo vimos. Pero ahora, ¿qué tengo que hacer yo para recibir, para aceptar esos beneficios del sacrificio de Cristo en la cruz? La respuesta es muy sencilla, y yo sé que nosotros la conocemos. Pues, ¿qué tengo que hacer para recibir esos beneficios? Creer en Cristo. Obvio, diría Mario. Obvio, bueno. Pero creer en Cristo, voy a tratar de hacerlo despacio para poderme explicar bien. Hay una costumbrita, y la he visto no solo aquí en Atenas, de cuando se hace el llamado, levantar la mano y sí, yo creo, y como le voy a decir, muy superficial el asunto. No es así. Vamos a tratar de verlo en la Escritura. Es imposible, humanamente hablando, que tú digas, yo creo en Cristo, y no pasó nada en el interior de tu ser, en lo íntimo de tu corazón. Y eso es lo que necesito, porque en la lección anterior o tras anterior llegamos al tema del arrepentimiento y conversión. Vimos una parábola de aquellos muchachos que uno quería ir, el otro no, y bueno, toda la cosa. El que quería al final no fue, el que no quería después sí fue. Pero ahora estamos marcha atrás para rellenar algunas cosas. Yo me quedo asombrado de ver cómo mucha gente dice con mucha rapidez, yo creo en Cristo. Ya hay muy pocas campañas evangelísticas, pero las hay. Y de hecho no vamos a poner en duda el poder de Dios, pero sí tenemos que especificar bien qué es lo que pasa. Para creer en Cristo se necesita, ¿qué se necesita para creer en Cristo? No me digas la convicción interior del Espíritu Santo. La convicción en tu corazón del Espíritu Santo. Y de eso quiero que trabajemos hoy. Vamos a ir a San Juan 16. Del 7 al 11. Este es un pasaje que nos va a servir para más adelante. El Espíritu Santo tiene la enorme tarea, humanamente imposible, de convencer al mundo del error de su pensar y actuar. Vamos por ahí. Mucha gente que dice, creo en Cristo, y siguen viviendo igual, siguen pensando igual. Entonces, yo no sé en cuál Cristo es en el que creen. El Espíritu Santo tiene la enorme tarea,
humanamente imposible de convencer al mundo de que está equivocado. Por mundo me refiero a la humanidad, ¿verdad? De que está equivocada en su forma de pensar y actuar. Entonces, si tú vienes a decirme a mí que crees en Cristo, pero todo sigue igual, contradice la Escritura. Vamos a trabajarlo un poco. Y obvio, porque uno se tiene que estar revisando, tiene que estar haciendo examen de conciencia. Bueno, San Juan 16, el 7, yo lo leo aquí, yo lo traje. Pero ese deberías poner el 6, un toque irlandés, perdón, el 6. Antes, porque os he hablado estas cosas, ¿qué pasa? Tristeza mira qué vacilón, tristeza ha henchido vuestro corazón. ¿Se entiende? Porque el Señor les está diciendo que se tiene que ir, ¿verdad? Entonces, tú lo puedes leer allá, el del 1, 4, 5. En el 6, el Señor ve que hay tristeza en el rostro de los discípulos, están tristes. Entonces, en el 7, por eso es que el 7 empieza con un pero. Se me olvidan los nombres de esas partículas gramaticales, pero son muy importantes. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, aquí dice el Consolador. El Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ponle atención, ¿verdad? Os conviene. Vamos a luego trabajar ese término. ¿Qué entiendes tú si yo te digo te conviene? ¿Qué entiendes? Que es para bien, ¿no? Que es para tu provecho, que te va a servir. Los discípulos están tristes, yo creo que tienen razón, pero el Señor les dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, ve qué curioso, vea el énfasis, lo pone de dos formas, primero negativo y luego positivo. Dice, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, positivo. Primero, es al propio, es una figura, digamos, de exposición de la verdad, de manera que ellos pongan atención. Me conviene que se vaya, porque si no se va, el Consolador no viene. Pero si se va, dice que os lo enviaré. Sigue diciendo, el 8. Y cuando Él venga, este 8 es muy importante. Bueno, toda la Escritura. Y cuando Él venga, ¿qué va a hacer? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 3. Convencerá el Espíritu Santo. Esa es una tarea humanamente imposible de convencernos a cada uno, primero, de pecado. Y cuando se lee algo en la Escritura, yo creo que es de lo primero que se aprende en los estudios bíblicos. Habían 3 reglas, ¿verdad, Valde? Cuando se lee algo en la Escritura, tú tienes primero que averiguar forma gramatical, contexto histórico gramatical, ver cuál es la jugada. ¿Y cuál era la otra, Valde? Se me olvida. Y no escucho. La gramática. Gramática, lo histórico, ¿verdad? Ubicarse. Juan, estamos leyendo a Juan. El Evangelio de Juan explica muy bien de qué se trata el pecado. Busca
¿Cómo era? John, Juan 3, porfa. Juan 3, 18 y 19. Es importante ver ese contexto histórico, gramatical, y como que me falta uno. No importa. Mira, esto es Juan en el Evangelio. El que en él, ¿quién es ese él? Jesús. El que en él cree, ¿qué pasa? No es condenado. Mas el que no cree, ¿qué le pasa? Ya es condenado. A veces leemos muy rápido. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado porque no creyó. Porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y obvio tendríamos que hacer un estudio a la par ahí de la semántica de ese verbo que lo inventó Juan, por cierto, de creer. No es fe, es creer, que es poner la confianza, depositarse. Oldemar hace muchos años tenía un ejemplo muy bueno, pero no lo sé repetir, se lo preguntan a él. Era de un hombre que confiaba tanto en un malabarista que cruzaba una línea floja con una silla, y entonces yo creo en él, significa sentarse en esa silla donde él iba ahí con la línea floja. Bueno, algo así me acuerdo, hace como 40 años. Ok, es que es un verbo que luego vamos a estudiar. Pero en el contexto del Evangelio de Juan, pecado es no creer en Jesús, rechazar a Jesús, rechazar al enviado de Dios, al representante de Dios. Eso es el pecado en Juan. También en la primera de Juan cambia un poco el matiz, pero luego veremos que todo se une. La Biblia explica la Biblia. Bueno, yo voy a seguir leyendo allá en Juan 16, del 7 al 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, míralo ahí, 16:9. De pecado por cuanto no creen en mí. Pero trata de entender ese creer. Es que tú te depositas en Él. ¿Qué tengo que hacer yo? Vamos a ver. Dios mío, ayúdame. Digamos que yo diga, yo creo en la medicina que me da Soto. Yo creo en la medicina que me da Soto. ¿Cuál debe ser mi actitud si yo digo que yo creo en la medicina que me da? Dice Giovanni, clac, pero eso me suena como a whisky. Bueno, no. Tomármelas, ¿verdad? Ok, como para ayudarnos a entender. Entonces, tiene que haber, si yo digo yo creo en Jesucristo, tiene que haber que yo me deposité en Él. Entonces dejé de ser yo para que Él sea en mí. ¿Sí o no? Está muy raro. Ya no hago yo las cosas. ¿Se acuerdan de Pablo? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ok, bueno, más o menos. El 11, 16, 11, no, 10 dice, de justicia, antes fue de pecado, ahora es de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y el 11, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Tres cosas que tenemos que entender bien, a ver si podemos disfrutar o recibir los beneficios de la muerte de Cristo en la cruz. No le podemos pasar tan rápido a eso. Yo he escuchado a muchos confesando pecados, bueno, porque se me ha permitido escucharles los pecados.
pero cuesta hacerles ver que el pecado principal es la rebelión contra Dios. Es que en realidad hay un rechazo en el corazón de ellos a la persona de Jesús. Cuando tú no has aceptado quién es Jesús, tú cometes pecados, tú fallas. Y entonces ves qué curioso, esa crisis espiritual en muchos, entre comillas, creyentes. Juan capta bien al Señor diciendo en el 8, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado. Vamos a trabajar ahí. Primero, que quede claro, ¿verdad? Sí, hay que hacerlo en orden. Que quede claro que para los discípulos es mejor que el Señor se vaya por dos razones muy lógicas. Por dos razones. Una, es mejor para ellos el no tener que depender de la presencia visible y tangible de su Señor. De hecho, aprender a caminar por fe. Ya no lo ven. Ahora tienen que aprender a caminar por fe, no por vista. Estoy citando a Pablo, más o menos. La venida del Espíritu Santo sería el cumplimiento de una promesa que está al final del Evangelio de Mateo 28, ¿qué es? 28:20. 28:20. Esa es una de las razones por las cuales es mejor que Jesús se vaya, pero yo no creo que esa sea la más importante, pero sí es bueno mencionarla. Que tengamos orden. 28:20 está al final de Mateo, dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y qué pasa? Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Ese también, es que ese versículo necesitaba citarlo porque yo quiero que usted vea que Jesús habla de ¿qué? ¿De un qué? De un fin. Un fin del mundo, pero Él no te va a dejar. Pase lo que pase, sí, hay un fin del mundo, esto se tiene que terminar. Esto tiene un final, pero Jesús estará contigo siempre, siempre. Entonces, para mí, yo lo veo como que la venida del Espíritu Santo es el cumplimiento de esa promesa, ¿verdad? Ahora Él está con nosotros todos los días, pero recuerde eso, hasta el fin del mundo. Bueno, eso para más adelante. La segunda razón, y la que pues humildemente creo que es la mejor, es esto. El Espíritu Santo no vendría hasta la partida de Jesús. Eso es, ojo, la obra redentora completada en la cruz y la resurrección. Hasta que se completara la obra redentora de Cristo, o sea, ir a la cruz, morir, ser sepultado y resucitar. Ahí la tienes. Esa es la obra redentora de Cristo. Hasta que se cumpliera todo, vendría el Espíritu Santo. Y eso te da a ti, te adjudica, si eres creyente, una enorme victoria sobre Satanás, sobre el mal, sobre el pecado. O sea, el Espíritu Santo tenía que esperar, digámoslo así, a que Jesús cumpliera su misión totalmente. Pasión, ¿verdad? Muerte, sepultura, 3 días, resurrección. Cuando eso se cumple, viene el Espíritu Santo. Ok. El Señor como que lo dio, no como que lo dio a entender claramente. Si tú buscas conmigo ahora San Juan 7, 38 y 39, dice, San Juan 7, 38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán
ríos de agua viva. Y el 39 dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Porque Jesús, ¿qué pasa? No había sido aún, ¿qué? Glorificado. ¿Y qué significa que fuera glorificado? Pues que resucitara. Pero tenía que, para resucitar, ¿qué se necesita? Que muriera. Ya ahí, desde ese pasaje, el Señor está haciéndonos entender que la obra de Él tiene que cumplirse para que venga el Espíritu Santo. Para mí esa es la razón más importante. Ahora sí, quiere decir que la obra, el trabajo que hace el Espíritu Santo en tu vida, en la vida del incrédulo, se basa ¿en qué? En la obra redentora completada por Jesús. Hay un amigo que dice: el Padre, creo que es así, el Padre diseñó el plan de salvación. El Hijo lo ejecutó y el Espíritu Santo lo aplica. ¿Ves? Es una forma de ver las tres, no los tres dioses, ¿verdad? Nuestro triuno Dios en acción. Ahora sí, dice convencerá. Vuelvo a San Juan 16:8. Convencerá. Ese término es un pleito. Ese término convencerá, en el griego, el que usó el Señor, describe la función del abogado acusador en un juicio. Es el, no sé si se le llaman el fiscal aquí también, ¿verdad? Bueno, es el que acusa. Ojo. Dice, describe la función del abogado acusador, quien examina al acusado para descubrir y exhibir las evidencias de culpabilidad con el fin de convencerle a él y al juez de su crimen. Dime una cosa, ¿el Espíritu Santo te ha convencido así? Porque es que cuando dice convencerá en el castellano no queda como muy claro. Es que el Espíritu Santo toma el papel de un abogado acusador y toma a Stephanie y la acusa. ¿Cómo se va a sentir uno? Yo mal, muy mal. Porque es que, por eso es que a mí me gusta mucho trabajar el idioma. ¿Qué fue lo que dijo con ese término convencerá de pecado? Es que el Espíritu Santo te agarra. Algunos hemos tenido, pero no se trata de experiencias personales. ¿De qué se trata? ¿Has sentido esa acusación del Espíritu Santo donde te acusa? Pero no es que te acusa por capricho, o sea, ¿cómo decir? Arbitrariamente, sino que sabe demostrarte que eres culpable de ese crimen. Y quedas al descubierto de que has cometido ese crimen y mereces la pena de muerte. Qué terrible. Pero no yo no lo inventé, ese es el término que Jesús usó. Es un término judicial, se diría. O sea, que pertenece a ese glosario de palabras que se usan en un juicio. Se encarga de traer a luz las evidencias de culpabilidad. Pero ahora tratemos de hacer un trabajo. No puede ser. Pero eso es un complot. What happened with you, man? Barba roja. Bueno, ni modo. A ver, tratemos de entender. El Espíritu Santo te toma, es que yo no sé los colores. Bueno, te toma y ¿qué hace? Y te acaricia.
ay, Yamilet, es que usted has portado mal. No es así. Te acusa. Y viera qué interesante, otro señor que consulté dice que ese trabajo del abogado acusador consiste en que te convence, pero digámoslo, en que tú te ves al descubierto, esa es la palabra que hay que usar, de que sí es cierto, he sido rebelde a Dios, no me ha dado la gana de hacer las cosas como Dios dice y las hago como yo quiero. Pero Él te convence. Giovanni, no se me esconda tras esa carita. Viene el Espíritu Santo y ¡pa! Y ¡pa! Por eso es que me cuesta a veces creerle a muchos bueno, ya, no importa. Ok, sigamos con eso, un toque, porque todavía faltan 2 luces. Yo las veo todas del mismo color. Son del... Y el otro día me dijo que una es roja y que el otro es verde, el irlandés. Gracias. Ya no me siento. Viera el problema mío en el semáforo, porque yo sé cuando él está vertical, pero cuando me lo ponen así, cometo errores. Bueno, por dicho siempre voy acompañado con mi esposita, entonces ella me dice, está en verde, está en rojo. Ay, sí es cierto. Ay, usted sabe. Que el Señor nos ayude. No, el Señor nos ayuda. Vea que aquí estamos. Bueno, para mí era importante que quedara claro ese convencerá. Es un tratamiento fuerte con tu conciencia. Es un término que los griegos lo conocían muy bien porque el abogado acusador estaba entrenado para sacar a la luz las evidencias de que había sido rebelde a determinada ley. ¿Ok? Bueno. Pero el término pecado, porque estamos diciendo convencerá al mundo, o sea, a todos nosotros, de pecado. Dice convencerá al mundo de pecado en el 16:8. Y sabemos, por lo que vimos, yo me adelanté un poco en el contexto de Juan, que pecado pues es rechazar a Jesús, al enviado de Dios. El término pecado que usó el Señor en este pasaje, porque viera qué abanico de connotaciones tiene, pero este es un vocablo griego que significa, muy común, muy usado, errar el blanco, dicen algunos, errar, ¿verdad? Que fallé, errar. Entonces, oye esto, Dios había enviado a su Hijo como su representante personal para revelar la naturaleza de Dios y su propósito para el mundo. Para eso lo envió. En el hecho de rechazar ese testimonio de no creer en Jesús, consiste la misma esencia del pecado. O sea, tú estás errando si decides vivir como tú quieras, como te parezca, sin tomar en cuenta al representante de Dios. Él es el que tiene que gobernar toda tu vida, toda. Y yo sé que no voy a poder llegar a ese pasaje, pero no importa, acuérdate de este toda, porque cuando hemos hablado de conversión, estamos diciendo de una reforma total, una transformación total de tu persona con la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto. Pero tú te das cuenta que eso está sucediendo porque ya tú no piensas igual y ya tú no actúas igual, ahora completamente diferente. Y ahí vamos a llegar, pero creo que tal vez un poco. Vamos a ver. ¿Qué crees tú que revela la crucifixión? La crucifixión de Cristo, del Señor Jesús, ¿qué revela? Pues no revela más que la actitud
más rebelde del hombre. No me da la gana creer que Jesús es el Hijo de Dios y hasta pido que lo maten. Así hay hoy mucha gente. No les da la gana aceptar quién es Jesús. Ya va con otra luz. Bueno, chiquito. O sea, la muerte de Jesús, ya no me acuerdo cómo lo describe un teólogo alemán, pero él decía que es lo más horrible en la historia humana estudiar la muerte de Jesús. Es algo espantoso. La obra del Espíritu Santo con el incrédulo comienza ahí. ¿Usted ha visto los confesionarios donde los hermanos apartados católicos, ¿verdad? ¿Qué confiesan? Cosas malas. Está mal. El sacerdote, es que yo estuve en un convento, y era que vacilón, en un convento estudiantil. No aquí, en otro lugar. Y no se debiera empezar por decir, dime qué cosas malas has hecho. No, por ahí no. Usted sabe lo que es oír a un amigo que está por allá, a la par del pastor. No es eso. No es eso. El Espíritu Santo comienza en el punto de convencer al creyente. O sea, acuérdense que convencer es acusarlo con evidencias de que ha sido rebelde a Dios, de que no ha aceptado el señorío de Cristo en su vida. Por eso no me vengas a decir que tú crees y no has padecido una acusación fuerte del Espíritu Santo haciéndote ver que has sido rebelde. Como un pastor de aquí de Atenas que por ahí se dejó decir que él no sabía por qué era salvo, si él nunca había hecho nada malo. Santísimo Dios. Y sí, después te digo quién. No, yo casi me voy de la iglesia. Bueno, me fui. Bueno, dos luces. Ok, vamos a vean, yo quiero ilustrarlo. No importa, a mí Oldemar me dijo que ustedes se quedan a veces en un partido de fútbol viéndolo todo y que se pueden quedar ahora oyéndome a mí. No, vean, yo quiero que vean un caso. Lo voy a leer bíblico. Hechos 2, para que vean algo interesante. Rapidito. Hechos 2, vamos a ir al 36. Y de ahí voy a leer, queda para la próxima. Hechos 2, 36, para que vean cómo trabaja el Espíritu Santo. Sepa pues ciertísimamente, Hechos 2, 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, ¿qué pasó? ¿Qué dice? Ahí está también ese verbo. Fueron compungidos. Lo vamos a trabajar la otra porque no quiero gastar ahora tiempo. Pero ¿te has compungido? Lo vamos a estudiar. Pero es fuerte ese compungido. Dice que al oír esto se compungieron de corazón. Porfa, ponle atención a las palabras. No fue algo meramente emocional ahí. No, es de lo profundo. Hay una convicción interna profunda. Metimos la pata, crucificamos a Jesús. Dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Mire la reacción. El Espíritu Santo, tienes que leer todo el pasaje, yo no tengo tiempo, ¿verdad? Tú sí. Entonces, ¿qué está pasando ahí? El Espíritu Santo usando la prédica de Pedro, ¿verdad? Para convencerlos. Ya sabes qué es convencerlos. Está acusándoles, está diciendo: vean, ustedes fueron rebeldes, rechazaron al enviado de Dios. Eso está pésimo. Ustedes quieren hacer las cosas como les parece. Ustedes son unos religiosos.
No, no es así. Entonces ellos, esa palabra la estudiamos, compungieron de corazón. Por eso es que yo no creo muchas veces en las manitas ahí. Ay, y se llena al frente un montón de gente y algunos caen y cayeron. Yo vi a una señora brincarse como 2 bancas. Bueno, terminó en el hospital. Dice, Pedro les dijo, observa, en el 38, Pedro les dijo, ¿qué les dijo? Arrepentíos. Ese arrepentíos, por eso les dije que íbamos para atrás otra vez para rellenar algunas cosas. Ese arrepentíos, ¿qué es? Es cambiar la forma de pensar. Esa es la tarea humanamente imposible del Espíritu Santo, enorme es. Convencer de que no tienes razón, de que no es así, es como Dios dice, no es como tú dices. Tienes que arrepentirte. Hay muchos creyentes, dicen que creen en Cristo, pero siguen pensando igual. Entonces, tenemos que trabajar en eso. Bueno, y ahora mira. Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ay, si no fuera que lo amo. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos que el Señor nuestro Dios llamare. ¿Se acuerdan cuando empezábamos las lecciones? Estamos aquí porque escuchamos un llamado. Pero esa es la primera parte. Luego el Espíritu Santo nos convence. Qué bueno que estás aquí, pero has sido rebelde en esto, en esto. Por supuesto que hay pecados muy horribles, pero donde nacen todos es en la rebelión contra Jesús. Hay que entender quién es el representante de Dios, Jesucristo el Señor. Bueno, seguimos en la próxima. Dios los bendiga. Muchas gracias.